Hola, buenas tardes. Ahora continuamos con la parte 2 de los vídeos de Cloud Management en ServiceNow. Ahora voy a hablar de cómo conectarse, configurar una cuenta en Amazon. ¿Ok? Estos vídeos serán más cortos porque no lleva toda la introducción que hablamos el otro día. En la parte 1, bueno, este me envío, ya sabéis, si queréis ver la parte 1 de esta serie, aquí tenéis el link y veréis que hemos hablado de cosillas de que es el Cloud Management, ServiceNow y demás. Hoy nos vamos a centrar de forma práctica en Amazon en cómo configurarlo. Lo que comentaba, básicamente haremos estos pasos. Vamos a ver las capacidades del Mi Server. Vamos a crear las credenciales en la consola de Amazon. Después crearemos un Service Account en ServiceNow y un Cloud Account. Y vamos a lanzar el Discovery y vamos a ver que nos podemos conectar y llevar todos los recursos de cloud de una cuenta Amazon a ServiceNow. Todo esto lo hago siguiendo esta documentación que tenéis aquí, que es la documentación oficial del producto, y la podéis consultar y es un paso a paso. Así que bueno, vamos a ello. Eh, lo primero que hay que hacer, dijimos, revisar las capacidades del Mi Server. Yo aquí tengo una instancia de desarrollo con un Mi Server también de pruebas que me he instalado. Y eso es básicamente mirar que aquí en las capacidades tenga la de Amazon. Recordar que el comodín de All nos vale. Aquí con esto ya valdría, pero bueno, en este caso no está de más. Si queréis podéis agregar a Azure. Oh, sorry. Eh, la gente de Azure estará contenta. Tenés que agregar Amazon, no Azure. Amazon. ¿Vale? Ok. Y con esto ya estaría ese paso. Es muy simple y hasta lo podéis obviar si tenéis como all en todas las capacidades. El siguiente paso es crear la cuenta de las credenciales en Amazon. Para ello sí vamos a ir a una consola Amazon que tengáis. En mi caso yo tengo esta mía propia, personal. Los pasos son ir a la parte de Identity and Access Management. Aquí en crear usuarios vamos a ir a usuarios, crearemos un usuario, agregaremos uno, ahí ven pruebas que he estado haciendo hoy mismo, crearemos un ServiceNow Cloud Management 3 y hay que hacerlo del tipo acceso de este tipo, programático, ¿vale? Iremos a los permisos, que se le agregue directamente una política existente. La forma fácil o la forma para no estar mucho navegando con permisos, en este caso le damos el de administrador. Obviamente este es un permiso muy potente. Aquí si vosotros sois los administradores de Amazon, ya sabréis de poder dar otro tipo de permiso. Y si sois, tenéis que hablar con vuestro administrador de Amazon, llegar a un acuerdo con ellos para ver cuál es el mínimo rol o permiso o política que se le puede dar. Bueno, aquí ya continuamos. Creamos el usuario, ¿ok? Al momento de crear el usuario, descargamos este CSV donde tendremos la Access Key y la Secret Key, ¿ok? Lo podemos descargar. También podemos mostrarla aquí, ¿vale? Y con eso ya hemos creado el usuario en la parte de Amazon. Ahora lo que tenemos que hacer es ir a crearlo en ServiceNow. Para ello, iremos aquí a la parte, podemos ir o aquí a credenciales, ¿vale? Connection y credentials. Yo lo haré a través del Cloud Admin Portal, que está aquí. Una vez que le das aquí, Cloud Admin Portal, te abre este Cloud Admin Portal, ¿ok? Y aquí podemos darle ya credenciales, es lo mismo. Crearemos una nueva del tipo Amazon Credentials, nombre, Amazon
Ariel, Access Key y Secret Key, ¿vale? Aquí es esta que he creado. Lo abriré aquí, lo haré rápido para que no se vea. Vale, me copio esta, de todas formas luego lo daré de baja, así que no hay problema. Exactamente enseguida después de la demo. Y el Secret Access Key, lo traigo aquí, ¿vale? Submit. Ya hemos creado las credenciales. Siguiente paso, el crear el Service Account, ¿vale? Vamos a Service Account, creamos uno nuevo. Si os recordáis del vídeo 1, de la parte 1, si lo habéis visto, en realidad estamos haciendo esto. Estamos haciendo esta parte de aquí. Ahora hemos creado unas credenciales, estaríamos creando algo como esto de aquí. Hemos creado unas credenciales, vamos a crear un Service Account y luego crearemos una Cloud Account, que es esta, para Amazon, ¿vale? Así que estaríamos en esta parte. Vamos a continuar. Nombre, Amazon Ariel. Account ID, ¿cómo lo obtenemos? Vamos a nuestra consola de Amazon, damos a la cuenta, esperamos que cargue y aquí nos aparecerá el Account ID de nuestra consola, de nuestra cuenta Amazon. Aquí lo tenemos, lo pintamos aquí. ¿Qué credenciales? Las que acabamos de crear. Y el otro dato que hay que informar es el data center, el tipo de data center que es Amazon. Submit. Ya tenemos creada el Service Account. Desde aquí mismo ya podríamos darle Discover Data Centers, ¿vale? Lo que pasa es que esto hace un Discover y no nos lo pinta, digamos, bonito en una Cloud Account. Vamos a ir a crear la cuenta Cloud nueva, vamos a llamarle Amazon. En este caso voy a hacer una por cada. Veis que ya de caja trae para Amazon Azure y VMware. Diremos que es Amazon. ¿Qué Service Account? Por ahora solo tengo uno, y damos a Discover. Esto tarda un pelín, por eso voy a parar ahora la grabación y cuando esté, seguimos. Bueno, veréis que ya he descubierto todas las regiones, ¿sí? Entonces, yo estoy trabajando con esta EU West 1, que es Irlanda. Si no me voy equivocado, lo voy a chequear. Vengo de nuevo aquí a mi Amazon y estoy en Irlanda, y para saber cuál es Irlanda, porque si no nos acordamos, EU West. Vale, entonces voy a elegir para decir, bueno, quiero ver cosas que estén allí. Le doy a grabar, eso ya está ok, y ahora le daré al Discover. Esto de vuelta tardará otro pelín en descubrir, ¿vale? Así que vamos a pausar otra vez el vídeo. Después de un ratillo, no sé si habrá llegado el minuto o algo así, un poquito más, veréis que aquí podéis ver los logs. El discovery ha terminado, ¿sí? Y podéis ver que tenéis todos los recursos aquí, las zonas, las availability zones, bueno, cosillas que habéis tenido creadas allí, eh, las, eh, las redes, los security groups. En este caso, virtual machines, no tengo nada, creo. Vale, perfecto, pero está todo ya descubierto, ¿sí? O sea que tenemos nuestra cuenta Amazon conectada con el Cloud Management. Ahora lo que haré será una prueba voy a lanzar una máquina virtual, ¿vale? Y vamos a ver si la descubre. Eh, Vamos a crear una instancia, una máquina virtual, aquí en Irlanda, en mi cuenta. La primera esta que sea aquí, gratuita.
Bueno, dejamos todo por defecto y lo enviamos. No vamos a poner nada de que tenga que ver con la máquina virtual, ¿vale? Yo ya tengo un key, lo lanzo y vamos a verla. Se estará creando, obviamente. Aquí está una prueba que hice antes. Vamos a dejar que se vaya haciendo y vamos a parar un momento hasta que la haga. Bueno, aquí la máquina ya está creada en running, se llama Servinow 2. Vamos a ir a ver, vamos a lanzar otro discovery para ver que la cree, ¿vale? Entonces, lanzamos otro discovery, va a tardar un momentín, así que vamos a pausar. Bueno, el discovery ha terminado, está completado. Vamos a ver que esté aquí, la máquina virtual, y efectivamente aquí está. Está arrancada y si le damos a ver, este es el Object ID, termina en 29B, vamos a ver si es este, 29B, ok. Y esto también obviamente es un ítem de configuración. Si vamos a ítem de configuración, bueno, aquí está. Si voy a Servinow 2, es un ítem de configuración de nuestra CMDB y tiene aquí su mapa de dependencias, que está en las availability zones, todo lo que ha descubierto el módulo. Podríamos verlo por aquí. Obviamente esto al ser un ítem de configuración ya puede empezar a usarse en nuestros procesos de incidencia, de peticiones, bueno, integrarlo, ¿sí? Pero bueno, lo que vamos a ver ahora es este CI, yo lo asigno al System Administrator, que es el usuario que estoy usando, porque cuando voy a ir al User Portal, aquí quiero poder verlo en los recursos. Al haberlo asignado, veis que aquí busca por lo que están asignados o que son dueños del sysadmin. Aquí está el recurso, ¿sí? Y entonces aquí, por ejemplo, puedo hacer ya alguna operación, como por ejemplo, voy a pararla desde aquí, desde el portal de usuario de ServiceNow, atacando a las API de Amazon. Le daré que pare, ok, ¿vale? Y aquí, si el efecto demo no me falla, en un momento empezará a parar esta virtual machine. Vamos a ver que aquí todavía está operando. Vamos a ver ahora, un poquito. Ahí está. Está parando la instancia, ¿vale? Entonces, como veis, obviamente, de aquí también se puede hacer, es una obviedad, pero la idea es trabajar a lo mejor desde esta interfase con múltiples clouds. Esa es un poco la idea. ¿Bien? Y una vez que esto haya parado, yo creo que la puedo hasta deprovisionar de aquí mismo. Voy a ver que está en stop, la voy a directamente eliminar. Bueno, un paso antes de esto, si no voy errado, a ver si aquí me actualizó el estado. Sí, estado off. Bueno, off para, ¿vale? Y ahora sí, perdón, la voy a terminar. Ok, empieza a hacer la llamada a la API. Tardar un poquito también. Bueno, no, esta vez tardo menos. Ya la está terminando. Vamos a dejar que la termina. Perfecto, ha ido bastante rápido. Con lo cual aquí está terminada y aquí, mira, acaba de cambiar el estado terminado. ¿Vale? Con lo cual, mira, le cambian los discos a cero, ya no está utilizando discos porque recuerda que las instancias eliminan el disco que tiene y cuando se quitan, cuando se terminan, ya no estaremos gastando recursos.
Bueno, hasta aquí es la demo en cuanto a la parte de descubrir todos los recursos de Amazon en ServiceNow. Como les dije, seguí este paso a paso y bueno, las conclusiones son las mismas que la parte uno, no las voy a repetir. El siguiente, creo que la parte 3 va a ser con Azure. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la parte 3.